Buenas noches, hermanos, que el Eterno los bendiga. Es una bendición poder vernos, poder llegar hasta sus hogares, a sus vidas, a sus familias, esperando que estén disfrutando de la bendición del Eterno, de su presencia, de su luz, en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Esta semana vamos a estar platicando de la sección de la semana que se conoce como la sección de Shelach Leha. Es la historia que narra el evento donde Moisés envía espías a explorar la tierra de Canaán. Y esto lo encontramos en el capítulo 13 de Números, que dice así, Números versículo 1, dice: y habló Yahweh a Moisés y le dijo: envía por ti mismo hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno por príncipe. O sea, de cada tribu tenías que mandar un principal, o sea, un príncipe de cada tribu. Y en el versículo 18 dice, les dijo: y observen la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades, si son fortificadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Y miren si hay ahí árboles, dice. Oigan cómo les dice. Y miren si hay árboles, dice, o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Esa es la lectura de esta sección. Y la que nos da la clave aquí es donde dice Shelach Leha, que quiere decir envía por ti mismo. O sea que Moisés estaba enviando exploradores o espías a ver cómo era la tierra de Canaán que Yahweh les había ofrecido. Vamos a estar hablando de un tema de esta sección. Vamos a estar hablando de un tema que lo vamos a llamar los eventos que marcan la vida. Hay eventos que marcan la vida de la persona, que le ayudan para bien o para mal. El propósito de hablar de esto es que queremos mejorar. De alguna manera, el deseo de nuestra vida, el deseo de estar aquí, y todos los eventos y acontecimientos que pasan en nuestra vida, el propósito debería ser que mejoremos en todas las cosas. Esta sección marca realmente una historia un poco triste para Israel, porque 10 de los 12 hombres que Moisés envió a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un mensaje negativo, con un mensaje de fracaso y de terror. ¿Por qué? Porque regresaron emocionalmente mal, ¿no? Lo que vieron les afectó sus emociones, pero les afectó de una manera negativa. Se asustaron cuando vieron las grandes ciudades y cuando vieron a los gigantes que habitaban estas ciudades. Y dijeron a Moisés y al pueblo de Israel que no podían vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo era muy grande, era muy fuerte y era muy poderoso. Solo habían 2 hombres, Josué y Caleb, que regresaron con un mensaje positivo. Ellos fueron impactados emocionalmente, pero fueron impactados positivamente. Los 10 fueron impactados negativamente. Ahora, si miramos, siempre gana la mayoría. Como 10 dijeron que no, estos 10 influenciaron al pueblo de una forma negativa. Y esa influencia negativa llevó al pueblo de Israel a vagar o a peregrinar por el desierto 40 años. Imagínense, las malas decisiones, las influencias negativas llevan a las personas, llevan a la gente, a las naciones o al mundo a vagar, a vivir sin sentido y sin propósito. Ese es el problema de estar bajo una influencia negativa. Okay. Veamos un poquito la historia. Analizando el texto, especialmente en Números, en el capítulo 13 y versículo 20, Moisés les dice a los 12 hombres que envió: vean si en esta tierra están los árboles, vean si hay árboles. Nuestra mente finita solo piensa en cualquier clase de árboles, en árboles frutales o qué sé yo, cedros, caoba, cualquier clase de árbol. Pero realmente lo que el texto sagrado, acá hay un pensamiento espiritual, el texto sagrado está hablando de algo místico, de algo más profundo. Realmente lo que Moisés está diciendo
miren si están ahí dos árboles. ¿Cuáles son estos dos árboles? Son los mismos árboles que están en el paraíso. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del bien y el mal. Entonces, ¿qué le está diciendo Moisés? Vean si están ahí el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Y eso ya cambia un poquito nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si nosotros analizamos detenidamente el texto, vemos entonces en la información que llevaron 10 espías, vemos que iban influenciados negativamente. Y esa influencia negativa se las inyectó el árbol del bien y el mal. Como Adán y Eva en el huerto. Adán y Eva en el paraíso fueron influenciados por el árbol del bien y el mal. Y si notamos en toda la historia desde Adán y Eva, siempre que el hombre vive bajo la influencia del bien y el mal, esa influencia le va a afectar negativamente. Y toda influencia negativa trae caos a la vida de la persona, a la vida de las familias y a la vida de las naciones. Por eso es interesante que podamos no dejarnos influenciar por el lado negativo, por el lado de la izquierda. Nos tenemos que dar el lugar a la vida, a la luz, a la pureza, a lo sagrado, para que tengamos una influencia positiva en nuestra vida. Ahora, esto que les acabo de decir nos muestra de alguna manera que cada vez que el ser humano se alimenta del árbol del bien y el mal, como les dije anteriormente, como sucedió en el huerto del Edén o en el paraíso, el hombre o el ser humano entra en caos y ya sea directa o indirectamente se rebela contra la luz y se rebela contra la verdad. Eso fue lo que pasó con estos 10 espías que envió Moisés. Llevaron un mensaje totalmente negativo, totalmente de fracaso, de debilidad. Pero por otro lado vemos que dos personajes, como Josué y Caleb, se conectaron al árbol de la vida. Que el árbol de la vida es lo contrario al árbol del bien y el mal. Y al conectarse al árbol de la vida, esto trajo luz, trajo orden. El árbol del bien y el mal trae caos, el árbol de la vida trae orden, trae fidelidad, trae fe, trae confianza, amor, obediencia y al final éxito en todo lo que se emprenda. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué hicieron estos dos hombres, Josué y Caleb, para tener una influencia positiva? Analicemos una vez más el texto. Vayamos a la Torá, al capítulo 14 de Números y versículo 17. En Números 14 y 17 dice: sea engrandecido el poder de Yahweh. Sea engrandecido el poder de Yahweh. La palabra engrandecer en hebreo se escribe Yigdal. Yigdal se escribe con una Yod, una Gimel, una Dalet y una Lamed. Es Yigdal. La traducción sería Y y latina G-D-A-L, Yigdal. Pero en hebreo empieza esta palabra Yigdal con la letra Yod. La Yod es la primera letra del nombre sagrado, que es la letra más pequeña de todo el Aleph Bet. Pero esta letra Yod representa el mundo espiritual, representa el mundo de Yahweh. Y también representa místicamente el mundo de Atzilut, ¿verdad? Esto significa que la palabra engrandecer está diciendo que les está dando la capacidad de recibir bendición. ¿Por qué les estaba dando la capacidad de recibir bendición, de engrandecer? Porque la vasija cuando se habla de vasija se está hablando de la vida. La vasija o la vida de Josué y la vida de Caleb era más grande la vasija de ellos que la vasija de los otros 10 espías.
Aquí resulta una pregunta para aclarar conceptos. ¿Cómo se engrandece la vasija? En otras palabras, ¿cómo mejoramos nuestra vida? Porque algo hay que hacer para mejorar la vida, tanto en lo material como en lo espiritual. Aquí estamos hablando de un concepto espiritual que es engrandecer la vasija. Josué y Caleb tenían una vasija más grande. Su vida estaba mejor espiritualmente. Aquí entonces preguntamos, ¿cómo hacemos para engrandecer nuestra vida? Para engrandecer la vida espiritualmente hay varias formas. Uno es a través del estudio de la Torá, del estudio de la Biblia, de las oraciones, las meditaciones, la purificación, que la purificación lo hacemos a través de la sumersión en agua con la tevilá, la hacemos diariamente con el lavado de manos, lo hacemos con hacer las fiestas, haciendo Shabbat, las lunas nuevas y todas las fiestas. Entonces el trabajo espiritual que hacemos lo que hace es ensanchar nuestra vasija, ensanchar nuestra vida, prepararnos espiritualmente para que podamos recibir las revelaciones divinas, y estas revelaciones divinas van a venir con bendiciones divinas, y estas bendiciones divinas se van a convertir en bendiciones físicas o bendiciones materiales. Ahora bien, la física cuántica habla de un concepto que lo llama la superposición. ¿Cómo se llama el concepto? La superposición. Este concepto dice que los mundos existen paralelamente y que todo existe a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que los mundos existen paralelamente y que todo existe a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los escenarios existen a la vez. Nosotros no nos damos cuenta, pero existen a la vez. Por ejemplo, hay felicidad y tristeza. Hay riqueza y hay pobreza. Hay salud y enfermedad. ¿Esto qué nos enseña? Estos conceptos que estoy mencionando. Que cada uno de nosotros puede atraer a su vida el escenario que quiera. En otras palabras, cada uno de nosotros es como un imán que atrae un escenario. Y uno puede traer a su vida un escenario de éxito o un escenario de fracaso, un escenario de riqueza o un escenario de pobreza. Ahora, aquí, para responder esto y para aclararlo, lo hacemos con una pregunta. ¿Qué es lo que hace que aparezca uno de los dos escenarios? Porque atraemos o pobreza o riqueza, o salud o enfermedad. ¿Qué es lo que hace que aparezca? Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestra vida que hace que aparezcan esos dos escenarios en nuestra propia vida? Y la respuesta la tenemos en la Torá. La Torá habla de la importancia de nuestras emociones. Por eso nuestras emociones en el árbol de la vida tienen 6 sefirot, 6 esferas. Porque nuestras emociones son importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace que aparezcan diferentes clases de escenarios en nuestra vida? Nuestras emociones. Las emociones entonces hacen que aparezca el escenario que nosotros deseamos. Puede ser un escenario de tristeza o puede ser un escenario de felicidad. Puede ser de pobreza o puede ser de abundancia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las emociones? Porque las emociones nuestras o los sentimientos nuestros, la manera en que sentimos, la manera en que nos emocionamos, cambian de alguna manera la forma de observar. Y la manera de observar cambia la manera de actuar. Como nosotros observamos las cosas, como nosotros realmente miramos las cosas, así es que realmente actuamos. Por eso Cábala dice, el nivel místico de la Torá, el nivel místico, el nivel más elevado de la Torá, de la Biblia, dice que el principio fundamental de la Biblia, el principio fundamental de la Torá, es tener equilibrio en la vida. ¿Equilibrio qué? Equilibrio en nuestra vida emocional. Ahora, ¿por qué la Torá demanda que debemos tener equilibrio en nuestra vida emocional? Porque el corazón nuestro es muy variable. Hoy dice que sí, mañana dice que no. Hoy dice una cosa y mañana dice que otra. Por eso es que la Torá está demandando que seamos personas equilibradas,
Y de hecho nuestro Mesías Yeshua apareció para darnos equilibrio, para darle equilibrio al ser humano, para que su pueblo fuese un pueblo equilibrado. Así que ahora entendemos por qué el principio fundamental de toda la Biblia, de toda la Torá, es que seamos personas emocionalmente equilibradas. Ahora, ¿por qué? Porque una mala emoción atrae un mal evento. Y en eso, una mala emoción puede tener un mal evento. ¿Por qué? Porque una mala emoción, un mal sentimiento, cuando estoy hablando de emoción, estoy hablando de sentimiento. Una mala emoción, un mal sentimiento, directa o indirectamente, me conecta al árbol de la vida. ¿Sí? Lo que pasó con los 10 espías. Sintieron, fueron impactados emocionalmente, pero que era un mal sentimiento. Realmente había un mal sentimiento. Y todo mal sentimiento en la vida del hombre lo va a conectar al árbol del bien y el mal. Y el árbol del bien y el mal va a llevar al hombre por el camino del fracaso, por el camino del caos, por el camino de la derrota. Y una buena emoción y un buen sentimiento, directa o indirectamente, me conecta al árbol de la vida, al árbol de la luz, al camino de vida, al camino de luz, al camino del éxito. Es diferente. Por eso es importante es que nosotros tengamos buenas emociones, buenos sentimientos en la vida. Si tenemos buenos sentimientos, vamos a tener en la vida buenas actitudes. Ahora, los 10 espías, de los 12 que Moisés envió a espiar la tierra prometida, todos vieron las grandes ciudades y hombres gigantes y todo era gigante y había abundancia. Pero 10 fueron impactados emocionalmente, pero negativamente. Sus sentimientos fueron impactados de una manera negativa. Y al tener malos sentimientos estos 10, se conectaron al árbol del bien y el mal. Y al conectarse al árbol del bien y el mal, lo llevó a tomar malas decisiones. Todo lo que sucede en nuestra vida puede afectarnos para bien o para mal. Todo depende de la manera en que nos afecta emocionalmente. Por ejemplo, este virus que vimos, esta pandemia que está afectando a nuestra nación y al mundo entero, nos puede afectar negativamente. Y si nos afecta negativamente, estamos más expuestos al mal. Pero si creemos en la Torá es la vida, es la luz, es la verdad. Y es diferente a la oscuridad. Entonces, si nosotros queremos a la Torá, nos vamos a conectar al árbol de la vida, al árbol de la luz, al árbol de la salud, al árbol del bienestar. Entonces, 10 de los 12 que Moisés envió, sin querer, o sea, directa o indirectamente, se conectaron al árbol del bien y el mal. Y entonces, el mensaje que llevaron a Moisés y al pueblo fue negativo, fue de fracaso, fue de que no podían. Fue un mensaje de incredulidad, un mensaje de desconsuelo. En lugar de consolar y fortalecer, desconsolaron y le quitaron el ánimo al pueblo. Pero Josué y Caleb tenían emociones buenas, tenían buenos sentimientos. Eran dos hombres emocionalmente equilibrados. Y ese buen sentimiento que tenían los conectó al árbol de la vida. Ellos dijeron, aunque estos de aquí sean gigantes, aunque las ciudades estén bien fortificadas, el que está con nosotros es más poderoso para poder derribar las fortalezas y así poder vencer al enemigo. Y entonces actuaron correctamente. De alguna manera, hermanos y amigos, esto nos muestra que el principio para cambiar los eventos de la vida, para cambiar los eventos del mundo, está en nuestras emociones. Vuelvo a repetir para que se nos quede. El principio, el mecanismo, el arma letal que Yahweh, el bendito sea, nos dio para cambiar los eventos de la vida, está en nuestras emociones, está en nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones le dan vida al escenario. Todas nuestras emociones o todos nuestros sentimientos le dan vida al escenario. Puede ser un escenario de felicidad
o un escenario de tristeza. Hay un principio universal que dice, al ojo del observador cambia lo observado. Como dice el principio, al ojo del observador cambia lo observado. ¿Qué significa esta frase? Que en la forma en que observo las cosas va a afectar mis sentimientos. Y así como afecte mis sentimientos o mis emociones, así será el escenario que voy a tener. Por ejemplo, tengo un problema económico. Es la realidad, ¿no? Es la realidad que me presenta este mundo, el árbol de la vida. Como la realidad de Abraham. Su esposa era estéril. No podían tener hijos. Era la realidad. Pero vieron al árbol de la vida. Vieron la vida. Vieron a Yahweh. Vieron al Eterno. Vieron a su Creador. Había una realidad espiritual totalmente diferente a la realidad del árbol del bien y el mal. Y entonces, si tengo un problema económico, esta es la realidad del árbol del bien y el mal. Pero la Torah me dice que mis ojos no tienen que ver esto. Porque la Torah dice que mi Padre, que Yahweh, es el dueño del oro y la plata. Y si mi Padre es el dueño del oro y la plata, yo soy su hijo y ando bajo la sombra de Él, bajo los patrones y bajo las normas que Él estableció, yo tengo derecho a sus bendiciones. Soy rico, no soy pobre. Eso me está diciendo la Torah, eso me dice el árbol de la vida. Por ejemplo, estoy enfermo, pero la Torah dice otra cosa. El árbol del bien y el mal me dice que estoy enfermo, pero el árbol de la vida me dice que estoy sano, que estoy fuerte. ¿Sí? Entonces, si notamos el árbol de la vida, me ayuda a cambiar lo observado. O sea que si aprendo a ver con los ojos de la Torah, tendré una mejor vida. El problema es que nosotros no hemos visto con los ojos de la Torah las circunstancias. Nosotros siempre miramos bajo los ojos del bien y el mal. No miramos las circunstancias de la vida con los ojos de la Torah. Porque cuando miremos las circunstancias, los problemas y todas las cosas que suceden en el mundo, en nuestra familia alrededor, con los ojos de la Torah, con los ojos de la bondad, del amor del Eterno, nosotros vamos a tener una mejor vida, vamos a tener un mejor destino y toda nuestra vida estará mejor. Pues qué interesante esta enseñanza de los 2 espías. 10 estaban bajo la influencia del árbol del bien y del mal. Tomaron una mala decisión. 2 estaban bajo la influencia del árbol de la vida y ellos tomaron una buena decisión. ¿Qué aprendemos esta noche, hermanos? El deseo del Eterno, del Padre de los Espíritus, del Rey del Universo, del Creador nuestro, del que creó los mundos, de todo el universo. El deseo del infinito, del Ein Sof, es bendecirnos con toda clase de bendición, tanto espiritual como material. Pero el secreto está en nuestras emociones. ¿Y qué es lo que va a afectar nuestras emociones? Va a afectar bajo qué influencia vivamos. Si estamos viviendo bajo la influencia del árbol del bien y el mal, o si estamos viviendo bajo la influencia del árbol de la vida. Y Yahweh quiere que nosotros todo el tiempo y en todas circunstancias, en todo momento, vivamos bajo la influencia del árbol de la vida. En síntesis, esta sección Shelah Leha, que dice envía por ti mismo, nos está hablando de 2 árboles, del árbol de la vida y del árbol del bien y el mal. ¿De qué árbol se quiere alimentar usted? ¿Del árbol del bien y el mal o del árbol de la vida? ¿Bajo qué influencia quiere vivir usted? ¿Bajo la influencia del árbol del bien y el mal o bajo la influencia del árbol de la vida? Nos habla de 2 escenarios. Uno de éxito y otro de fracaso. Uno de felicidad y otro de tristeza. Uno de abundancia y otro de escasez. Pero cada uno tiene su libre albedrío y cada uno decide
bajo qué escenario vivir. Como una vez dijo Josué, miren ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh, porque de Yahweh viene la vida, la salud, la bendición y los milagros y toda clase de prosperidad. Así que esta es una noche para pensar. Y si ha estado viviendo bajo la influencia del árbol del bien y el mal, como los 10 espías, todavía estamos a tiempo para que podamos cambiar y empezar a ver con los ojos de la Torá, con los ojos del árbol de la vida, y que pueda cambiar nuestras emociones y nuestros sentimientos para que podamos tener mejores actitudes, y esas actitudes van a crear mejores escenarios. Así que, hermanos, esta es una noche para que meditemos, una noche para que pensemos, una noche para que abramos nuestro corazón a la vida, a la luz, a la verdad, al entendimiento, y podamos crear y podamos tener un mejor escenario en medio de cualquier circunstancia. Amados, que Yahweh el bendito sea, bendiga sus vidas, sus familias, su salud, sus finanzas, y todo lo que tengan sea bendecido por el Eterno. Que Yahweh los bendiga. Como dice la bendición sacerdotal, que Yahweh el bendito sea, los bendiga y los guarde. Que Yahweh el bendito sea, de resplandecer su rostro sobre vuestras vidas y tenga misericordia de cada uno de ustedes. Que Yahweh el bendito sea, alce su rostro sobre sus vidas y les dé shalom. Shabbat shalom a todos.